El proyecto Pi Network ha captado una atención considerable en el espacio de las criptomonedas, con debates cada vez más intensos sobre su posible valoración. Uno de los temas clave gira en torno a la viabilidad de un valor de consenso global de $314.159 por cada moneda Pi. Hoy examinamos las implicaciones económicas de dicha valoración y exploramos expectativas de mercado más realistas. Análisis de la oferta y capitalización de mercado. Oferta circulante actual y potencial. Actualmente, la oferta circulante es de aproximadamente 7.14 mil millones de monedas Pi. Oferta máxima posible: hasta 100.000 millones de monedas Pi. Capitalización de mercado con un valor de consenso global de $314.159. Alcanzaría una cifra astronómica, superando el valor combinado de los mercados bursátiles mundiales, las criptomonedas y el oro. Para ponerlo en perspectiva, la capitalización de mercado de Bitcoin ronda $1 billón. El mercado total de criptomonedas está en torno a $2.5 billones. La capitalización del oro es de aproximadamente $15 billones. El PIB mundial se sitúa alrededor de $100 billones. Una valoración de $314.159 por moneda Pi, con 100.000 millones en circulación, tendría un impacto significativo en el mercado. Una alta oferta, si no va acompañada de una demanda extraordinaria, provocaría una gran inestabilidad en el precio. Liquidez y viabilidad de transacciones. Riesgo de hiperinflación. Una venta masiva desencadenaría probablemente una caída rápida del precio, ya que habría pocos compradores dispuestos a pagar esa valoración tan elevada. Transacciones en el mundo real serían poco prácticas, limitando el uso de la moneda. Problemas de liquidez. La falta de volumen de negociación a esos niveles de valor de consenso global dificultaría la conversión de Pi a otros activos. Soluciones potenciales para un ecosistema Pi sostenible. Modelos de precios escalonados. Algunas aplicaciones descentralizadas, dApps, podrían adoptar el GCB para transacciones internas, pero las bolsas de criptomonedas probablemente listarían Pi a un valor más práctico. Liberación controlada de la oferta. Introducir Pi en circulación de forma gradual en lugar de liberar toda la oferta de golpe podría ayudar a estabilizar el valor y evitar desplomes. El papel del equipo central de Pi. Su gestión estratégica de la oferta, las asociaciones y los esfuerzos de adopción será clave para determinar el valor de mercado a largo plazo de la moneda. Escenarios realistas de valoración de mercado. Aunque un GCB de $314.159 es altamente irrealista, otras predicciones de precio ofrecen resultados más viables. Si Pi alcanza $100, la capitalización de mercado sería de $10 billones. Si llegase a $11.000, la capitalización se dispararía a $100 billones. Para contextualizar, si Pi se valorase en $1.000, su capitalización sería igual al PIB mundial, que ronda los $100 billones. Incluso una valoración de $100 colocaría a Pi muy por encima de la mayoría de los activos financieros tradicionales. Conclusión. ¿Qué se puede esperar? Una valoración de $314.159 por Pi no es sostenible, especialmente con 100.000 millones de monedas en circulación. Sin embargo, un rango de precios entre $100 y $11.000 por Pi podría ser alcanzable bajo ciertas condiciones: distribución controlada de la oferta, crecimiento fuerte de la demanda y adopción generalizada de Pi para transacciones reales. En última instancia, el éxito de Pi Network depende de la capacidad de su ecosistema para crear utilidad genuina, impulsar la adopción y establecer un modelo económico equilibrado. Aunque las valoraciones altas pueden ser tentadoras, el crecimiento sostenible del mercado será clave para la viabilidad a largo plazo de Pi. ¿Cuál sería la capitalización de mercado de Pi a $100 o $11.000? Si hubiese 100.000 millones de monedas Pi en circulación, a $100, la capitalización sería de $10 billones. A $1.000, igualaría el PIB mundial, es decir, $100 billones.
Comparaciones. Capitalización de mercado de Bitcoin. Aproximadamente $1 billón. Capitalización del oro. Alrededor de 15 billones. Capitalización total del mercado cripto. Unos 2,5 billones. PIB mundial. Cerca de 100 billones. Las expectativas realistas sugieren que un precio entre 100 y $1.000 por Pi solo sería posible si la demanda aumenta significativamente mientras que la oferta se mantiene controlada.